Si pudieras escoger una sola planta para cambiar por completo la energía de tu casa, ¿cuál elegirías? Imagina volver a casa después de un día pesado. El suelo cruje, las luces parecen más frías y el teléfono vibra con noticias que no quieres leer. Ahora imagina abrir la puerta y que una presencia viva, una hoja, un perfume, un verde profundo, te reciba como un abrazo. No es solo decoración. Algunas plantas han sido, durante siglos, compañeras de ritual, símbolos de cuidado y puertas de calma. Hoy voy a contarte 16 de esas plantas sagradas, una a una, del número 16 al 1. Para cada una te diré de dónde viene su reverencia, por qué puede funcionar para ti, desde sentido simbólico hasta un pequeño respaldo científico. Cómo cuidarla sin matarla en el intento. Dónde colocarla en casa para que su energía haga resonancia. Un ritual sencillo que puedas hacer en minutos. Cómo leer sus señales y cómo multiplicarla para regalarla a quien quieres. Si este tema te llama y quieres convertir tu hogar en un lugar más sereno y consciente, suscríbete ahora para no perder la guía completa y comparte este video con alguien que vive en un espacio tenso. 16. Jazmín árabe, Jasminum sambac. Recuerdo a la vecina de mi infancia. Abría la ventana al atardecer y una nube dulce nos perseguía por la escalera. Era jazmín. En muchas costas del Mediterráneo y en el sur asiático, el jazmín se ha usado en ceremonias, en coronas nupciales y en respiraciones nocturnas. Su nombre evoca encuentros íntimos y noches de vigilia. La tradición lo considera sagrado por su fragancia que despierta el corazón. Y la ciencia nos dice que los aromas florales interactúan con el sistema límbico, la zona del cerebro vinculada a la memoria emocional, lo que explica por qué el jazmín suele traer recuerdos y calma. Cuidados esenciales. Necesita luz brillante, pero no sol directo fuerte. Una ventana con orientación este o noreste es ideal. Tierra fértil y bien drenada. Riega con regularidad en primavera y verano, dejando secar ligeramente la capa superficial en otoño e invierno. Ama la humedad ambiental, rociar sus hojas por las tardes le sienta bien. Ubicación ideal. Entrada de la casa o salón, donde su perfume pueda extenderse sin saturar habitaciones pequeñas. En términos de geomancia, funciona como bienvenida. Atrae conversaciones y calidez. Ritual breve. Corta una o dos flores con respeto, colócalas en un cuenco con agua limpia, cierra los ojos y piensa en aquello que quieres invitar a tu hogar. Hospitalidad, paz, reconciliación, dejando que el aroma te ancle a esa intención. Puedes depositar el cuenco en la mesa del recibidor unas horas. Señales. Abundantes flores una primavera indican salud. Floración escasa puede decirte que falta luz o que necesita un trasplante. Caída súbita de botones suele ser síntoma de cambios bruscos de temperatura o estrés hídrico. Propagación y regalo. Esquejes semileñosos en agua suelen enraizar con paciencia. Una vez con raíces, plantarlos y regalarlos con una nota para quien recibe, explicando el porqué simbólico del gesto. Precaución. El aroma puede producir reacción en personas sensibles. Evita colocarlo donde duerman quienes sean alérgicos. 15. Albahaca morada. Tulsi. Ocimum. spp. Mi tía Marta cultivaba albahaca en una maceta junto a la ventana de la cocina, y antes de cocinar, rozaba una hoja entre los dedos como quien pide permiso a la comida. En la India, el tulsi, albahaca sagrada, es objeto de devoción. Se coloca en altares domésticos, se bebe en infusiones para centrar la mente y es símbolo de vida. Culturalmente, representa protección y purificación. Desde un punto de vista práctico, las albahacas liberan compuestos aromáticos, aceites esenciales, que influyen en el ánimo. Algunos estudios moderados indican efectos sobre el estrés en quien toma infusiones con regularidad. Aunque no es una cura milagrosa. Cuidados esenciales. Necesita sol directo moderado, 4 o 6 horas, o mucha luz brillante. Suelo ligero y fértil, riego regular sin encharcar. La albahaca no tolera raíces empapadas. Pellizcar las puntas fomenta un porte más compacto y mayor follaje. Ubicación ideal. Alféizar soleado de la cocina o la mesa de la cocina, porque su aroma acompañará la preparación de alimentos. En Feng Shui, colocar plantas aromáticas en el este fortalece la salud y la vitalidad. Ritual breve. Antes de cocinar, toma una hoja.
Frota las manos con ella, y agradece por los alimentos y por la claridad que deseas en el hogar. Si prefieres, coloca un racimo de hojas secas en un sobre, y regálalo a alguien con buenos deseos. Señales. Hojas amarillas o blandas indican exceso de agua. Tallos alargados y poco follaje piden poda. Si florece prematuramente, córtale las flores para que concentre energía en las hojas. Propagación y regalo. Esquejes en vaso de agua enraízan rápido. Una maceta con varias plantas es un regalo generoso. Respeta su origen. Cuando menciones el uso religioso del tulsi, hazlo con humildad y sin trivializar su valor espiritual. 14. Helecho de Boston. Nephrolepis exaltata. Mi abuela colgaba helechos en el baño como quien cuelga pañuelos de aire. No solo decoraban, sino que hacían respirar el cuarto. El helecho de Boston proviene de zonas tropicales y desde siempre ha sido asociado a hogares que buscan renovar la humedad y suavizar el ambiente. Aunque los helechos no absorben emociones, sí aportan un microclima más húmedo, lo que puede aliviar la sequedad y crear sensación de frescor. Cuidados esenciales. Luz indirecta y constante humedad. Evita el sol directo. Riego frecuente para que la tierra nunca quede completamente seca. Y pulverizaciones de agua para aumentar la humedad. Necesita sustrato rico y drenaje correcto. Ubicación ideal. Baños con ventana. Cocinas luminosas o colgantes en salones con buena circulación de aire. En términos energéticos, funcionan como filtros que suavizan las esquinas y las corrientes frías. Ritual breve. Humedece las hojas con un gesto de atención antes de acostarte, visualizando que la humedad aclara las tensiones del día. Si tienes un difusor de aceites, siempre diluidos y con precaución, coloca aromas suaves que no dañen a la planta. Evita aceites que puedan cubrir las hojas. Señales. Puntas marrones o secas. Suelen indicar aire demasiado seco o falta de riego. Hojas débiles piden trasplante o más nutrientes. Si encuentras plagas, trata con métodos suaves, jabón potásico, o solución de agua y aceite de cocina diluida, sin químicos agresivos. Propagación y regalo. División de mata. Separa mechones con raíz y planta en nuevas macetas. Un helecho en maceta colgante es un regalo que dice, te cuido. Incluye instrucciones de humedad para el receptor. 13. Lirio de la paz. Spathiphyllum. Hay una amiga que siempre regala lirios de la paz cuando alguien decide cambiar de trabajo. Los considera emblema de reinicios. En muchas culturas contemporáneas, el Spathiphyllum simboliza tranquilidad interior por su flor blanca que parece una mano ofreciendo calma. Estudios sobre filtrado de aire en espacios cerrados han incluido al Peace Lily como planta que contribuye a mejorar ciertos compuestos del aire, aunque no sustituye ventilación ni tratamiento profesional. Cuidados esenciales. Tolera luz baja a moderada. Evita el sol directo. Riego regular, sin encharcar. Permite que la superficie del sustrato se seque ligeramente entre riegos. Abono ligero en primavera, verano. Ubicación ideal. Salón o recibidor para simbolizar armonía. Se coloca a menudo en lugares donde se desea calma visual. Atención. Es tóxico para mascotas y niños si ingieren hojas, por lo que evita colocarla donde puedan alcanzarla. Ritual breve. Cuando florezca, limpia la flor con un paño suave y di en voz baja una intención de paz para la casa. Corta las flores marchitas con gratitud, viendo el acto como un pequeño corte de lo que ya no sirve. Señales. Hojas visiblemente caídas suelen pedir agua de inmediato. Manchas marrones pueden indicar exceso de sol o agua estancada. Hojas amarillas. Riego excesivo o falta de nutrientes. Propagación y regalo. División de la raíz principal. Separa grupos con raíz y trasplanta. Un lirio de la paz es un presente delicado para momentos de transición, pero incluye la advertencia de toxicidad para quienes tengan animales domésticos. Reflexión breve. Las primeras 4 plantas que hemos visto actúan como puertas. El jazmín abre la bienvenida, la albahaca convoca el cuidado cotidiano, el helecho restaura la humedad y el lirio introduce calma. No necesitas tenerlas todas, incluso una sola, cuidada con intención, cambia la percepción de tu espacio. Recuerda, la planta responde al cuidado tanto como a la ubicación y la intención que tú pongas. 12. Sansevieria, lengua de suegra, Sansevieria trifasciata. Conozco un pasillo oscuro salvado por una sansevieria que sobrevivió a mudanzas, cambios de luces y olvidos.
Originaria de África Occidental, la sansevieria ha ganado reputación por su resistencia. Tolera poca luz y riegos esporádicos. Tradicionalmente se la ha querido colocar como guardiana de umbrales por su porte vertical y su capacidad de mantenerse en condiciones adversas. ¿Por qué funciona? Desde el punto de vista simbólico, su verticalidad y su persistencia encarnan firmeza. En términos prácticos, su fisiología CAM le permite ahorrar agua y sobrevivir a sequías cortas. Contribuye a la sensación de claridad visual por su estructura definida. Cuidados esenciales. Luz variable. Mejor con luz indirecta brillante, pero soporta rincones sombríos. Riego escaso en invierno. Sustrato bien drenado. Evitar encharcamientos. Las raíces son susceptibles a la pudrición. Ubicación ideal. Entrada. Pasillos. Esquinas del salón. En Feng Shui se sitúa junto a la puerta para crear una barrera simbólica. También funciona en dormitorios, siempre que no exista riesgo de ingestión por mascotas. Ritual breve. Coloca la sansevieria a la entrada y pronuncia una afirmación breve al pasar. Aquí entro ligero. Aquí dejo lo pesado. El gesto refuerza la intención de proteger el hogar sin cortar la hospitalidad. Señales. Hojas blandas o caídas. Exceso de agua. Hojas con manchas. Posibles síntomas de plagas o exceso de sol. Si las puntas se vuelven marrones, revisa la dureza del agua o la humedad ambiental. Propagación y regalo. División de rizomas o esquejes de hoja enraizados en sustrato. Es un regalo duradero para personas que viajan mucho o que empiezan a vivir solas, porque requiere poco mantenimiento. 11. Bambú de la suerte. Dracaena sanderiana. Cuando alguien estrenaba casa en el barrio, era habitual que llegara un pequeño arreglo de bambú de la suerte. Aunque no es bambú verdadero, pertenece al género Dracaena. Su estética y las historias que le rodean lo han convertido en un símbolo de flexibilidad y crecimiento. En la tradición china contemporánea, el número de tallos y la forma de trenzarlos tienen significados distintos. Prosperidad. Salud. Amor. ¿Por qué funciona? Su popularidad reside en la simbología de tallos erguidos y en la sencillez de su cultivo. Prácticamente, aguanta condiciones de luz baja y el cultivo en agua lo hace muy accesible. Cuidados esenciales, luz indirecta y agua limpia si está en jarrón. Cambia el agua cada semana y añade unas gotas de fertilizante suave una vez al mes. Si lo trasplantas a tierra, procura un sustrato bien aireado y riego moderado. Ubicación ideal. Sureste para prosperidad según Feng Shui. También queda bien en recibidores, oficinas o en mesas, donde quieras una presencia vertical que no robe espacio. Ritual breve. Limpia los tallos, y antes de colocarlos, piensa en lo que quieres cultivar. Creatividad, paciencia, recursos. Habla en voz baja tu intención al agua que usas, como una semilla simbólica. Señales, hojas amarillas indican agua contaminada o exceso de luz. Puntas secas piden purificación del agua. Si los tallos se vuelven blandos, es síntoma de exceso de humedad en el sistema radicular. Propagación y regalo. Corta segmentos sanos y colócalos en agua hasta que echen raíces. Un pequeño jarrón con 3 tallos trenzados es un obsequio tradicional que transmite buenos deseos. Pero recuerda aclarar que no es bambú verdadero para evitar confusiones. 10. Potos dorado. Epipremnum aureum. El potos es la planta que perdona. La conocí en una cocina donde los jarrones de cristal rebosaban de tallos colgantes, limpiando la pared y diseñando una cortina verde. Originaria del sudeste asiático, se ha naturalizado como planta de interior favorita por su adaptabilidad y su capacidad de trepar o colgar. ¿Por qué funciona? Simbólicamente, sus largas enredaderas representan conexión y flujo. Científicamente, es apreciado en estudios de calidad del aire, por su tolerancia a condiciones interiores, y su capacidad para mantener un follaje denso, que ayuda a retener polvo y ciertos compuestos en la superficie foliar. Cuidados esenciales. Luz indirecta brillante para potenciar las hojas doradas. Tolera baja luminosidad pero con menos variegación. Riego moderado. Deja secar la capa superior entre riegos. Poda regular para evitar que se vuelva legui. Ubicación ideal. Estanterías altas, repisas, jardines interiores. En Feng Shui, colocarlo en el este o sureste ayuda a activar salud y abundancia respectivamente, pero siempre que reciba suficiente luz.
Ritual breve. Corta un estolón y colócalo en un vaso con agua. Mientras lo haces, di una intención de crecimiento personal o del hogar. Tras las raíces, plántalo y considera regalar la primera rama a un amigo como símbolo de conexión. Señales. Hojas con manchas marrones pueden indicar falta de humedad o exceso de sol. Hojas nuevas pequeñas suelen señalar falta de nutrientes o luz. Toxicidad. Tóxico para mascotas y niños si se ingieren sus tejidos. Propagación y regalo. Esquejes de tallo con nodo en agua enraízan con facilidad. Un frasco con agua y un esqueje es un regalo que conecta a las personas. 9. Planta de jade. Árbol de la amistad. Crassula ovata. El jade fue la planta de la abuela Rosa. Su maceta vivía en el Alféizar Sur y sus hojas gordas brillaban como medallones. Asociada al simbolismo de prosperidad en tradiciones de Asia Oriental y al folclore popular occidental como árbol de la buena suerte, la crassula representa estabilidad y acumulación serena. No es dinero literal, pero su porte compacto y su longevidad la convierten en una invitación a la paciencia. ¿Por qué funciona? Además del simbolismo, es una suculenta que conserva agua, por lo que sobrevive a periodos de descuido. Visualmente, su hoja tersa transmite plenitud. Cuidados esenciales. Necesita luz brillante, incluso sol directo templado. Suelo bien drenado y riegos esporádicos. En invierno reduce el riego considerablemente. Temperatura templada. No le sientan bien las heladas. Ubicación ideal. Sureste para abundancia según Feng Shui, siempre que el emplazamiento tenga luz suficiente. También queda bien en balcones soleados o mesas de trabajo donde quieres un recordatorio de estabilidad. Ritual breve. Limpia las hojas con un paño. Y, al tocarlas, repite en voz baja una intención de acumulación positiva. Tiempo, afecto, recursos necesarios. Evita rituales de riqueza material que prometan resultados automáticos. Mejor que sea un gesto de ánimo. Señales. Hojas arrugadas o blandas indican falta de agua. Hojas hinchadas o que se caen sugieren exceso de riego. Manchas negras pueden ser síntoma de pudrición por humedad. Propagación y regalo. Esquejes de tallo o hoja enraízan en sustrato seco en pocas semanas. Un pequeño jade para regalar expresa deseo de estabilidad y cuidado. Acompáñalo con instrucciones claras sobre riego para evitar malentendidos. Transición y tensión hacia lo que viene. Hemos recorrido ya la puerta de entrada y los guardianes de la casa, fragancias que acogen, hierbas que acompañan la cocina, follajes que regulan la humedad, y plantas que sostienen la calma y la prosperidad visual. Estas 8 plantas son accesibles, amables con principiantes, y ofrecen un puente entre lo práctico y lo simbólico. Sin embargo, a medida que nos acercamos al centro del conteo, la carga simbólica se hace más densa. Las próximas plantas que veremos no solo cambian la apariencia del hogar, invitan a prácticas que tienen raíces profundas en tradiciones monásticas y rituales ancestrales. Algunas requieren más cuidado, y sobre todo, un acercamiento respetuoso a su historia. Piensa en esto. Entre las plantas que quedan está una que, durante siglos, ha sido compañera de monjes y meditadores. No es una planta cualquiera, y su presencia reclama solemnidad y paciencia. Antes de llegar a ella, quiero que te preguntes, ¿qué buscas cuando pones una planta en tu casa? ¿Belleza, calma, compañía, recordatorio de una intención? La respuesta condicionará no solo la elección, sino la forma en que la cuidas y el tipo de ritual que puedes sostener sin forzar su esencia. Sigue conmigo. En la siguiente parte entraremos en plantas que piden un compromiso distinto, más tiempo, más espacio, y que por eso mismo pueden transformar la calidad ritual de tu hogar si las tratas con responsabilidad. Te contaré historias de monjes que usaron el loto en prácticas nocturnas, pero también te daré alternativas cuando el clima impida cultivar ciertas especies. Porque la ética y la sostenibilidad son parte del camino. Honrar una tradición no es apropiarla, sino comprenderla y actuar con respeto. 8. Árbol de la abundancia. Pachira, pachira acuática. Recuerdo la maceta que apareció en la casa de unos amigos recién mudados. Un tronco trenzado, hojas palmeadas como manos abiertas al cielo. La pachira, llamada a menudo árbol de la abundancia o money tree en contextos populares, viene de regiones subtropicales de América Central y del Sur,
y se ha ido incorporando a rituales domésticos por su aspecto de crecimiento detenido en espiral y por su resistencia. En algunas comunidades se le asocia con prosperidad y bienestar compartido. Su tronco entrelazado se interpreta como un tejido de intenciones que sostiene la casa. ¿Por qué funciona? Simbólicamente, su estructura trenzada sugiere unión de recursos y de afectos. En lo práctico, es una planta relativamente adaptativa, de crecimiento moderado, y hojas que devuelven una sensación de frescura visual. No es dinero literal, pero su presencia puede servir como recordatorio materializado de metas y hábitos saludables. Ahorro, orden, cuidado. Estudios sobre psicología ambiental muestran que la presencia de vegetación en el hogar puede mejorar la percepción del bienestar y la motivación, algo que explica parte de su fama ritual. Cuidados esenciales. Necesita luz brillante e indirecta. Tolera algunas horas de sol suave, pero no el sol de mediodía fuerte que quema las hojas. Suelo fértil y con buen drenaje. Una mezcla estándar para plantas de interior con perlita y compost funciona bien. Riego regular en primavera y verano, dejando que la capa superior del sustrato se seque ligeramente entre riegos. En otoño e invierno reduce el riego. Prefiere ambientes con humedad moderada y temperatura templada, evitando cambios bruscos. Si el tronco está trenzado, evita manipularlo bruscamente. La turgencia y la flexibilidad del tallo son signos de salud. Ubicación ideal. Sureste o sur de la vivienda, si buscas activar prosperidad y recursos financieros en términos de Feng Shui. También queda bien en el salón o en la entrada, donde su presencia se hace notar sin saturar. Acomódala en un lugar con buena circulación lumínica y evita colocarlo en corrientes directas de aire frío. Ritual breve. Limpias las hojas con un paño húmedo mientras sostienes una pequeña intención. Cultivo orden. Cuido lo que llega. Puedes anudar cerca del tronco una cinta de tela de color verde o dorado. Símbolos comunes vinculados a abundancia. No como fórmula mágica, sino como recordatorio visible. Si prefieres un gesto más silencioso, deposita una moneda limpia en el borde de la maceta la primera semana tras la compra como ofrenda simbólica, y retírala al mes para destinarla a un pequeño ahorro o un gesto de generosidad. Señales. Hojas opacas o con bordes secos indican falta de humedad ambiental o polvo. Limpia las hojas y aumenta la humedad. Hojas amarillas, especialmente en la base, suelen señalar riego excesivo o falta de drenaje. Revisa las raíces por si hay pudrición. Crecimiento raquítico y hojas pequeñas. Necesita más luz o un trasplante a sustrato con nutrientes. Propagación y regalo. La pachira se reproduce por esqueje o semilla. Los aficionados prefieren esquejes apicales en primavera. Si decides regalar una rama, acompáñala de instrucciones claras de riego y de la intención con la que la regalas. El acto de dar una planta de abundancia funciona como gesto de reciprocidad social. Cuidado que se extiende. Secreto práctico. Un trasplante leve cada 2 o 3 años con cambio de parte del sustrato mantiene su vigor. Procura que la maceta no sea excesivamente grande para evitar encharcamientos. 7. Planta del dinero china. Pilea peperomioides. La primera vez que vi una pilea fue en la casa de alguien que viajaba frecuentemente. La pequeña maceta ocupaba un rincón luminoso, y su silueta redondeada parecía pedir ser tomada en la mano. Originaria de China y extendida en Europa por horticultores noruegos, la pilea ganó cariños populares por su aspecto amable. Hojas redondas, peciolos largos, y un porte que invita al apilamiento de historias. En muchas familias se regalan las pequeñas plantas de pilea como símbolo de buen augurio y de conexión entre personas. ¿Por qué funciona? Estéticamente transmite ligereza y simplicidad. Desde lo práctico, es muy fácil de cuidar y genera numerosos hijuelos, lo que facilita el gesto de regalar. La tradición de obsequiar la pilea se sostiene en la idea de multiplicación. La planta se reproduce, y con ello se multiplican las relaciones. Cuidados esenciales. Luz brillante e indirecta. Tolera algo de sol de mañana, pero el sol fuerte la quema. Suelo suelto y bien drenado. Riego moderado, dejando secar la superficie entre riegos. No le gustan los encharcamientos ni las corrientes de aire frío. Temperaturas templadas. Fertiliza suavemente en la temporada de crecimiento para promover hojas grandes y redondeadas. Ubicación ideal. Este o sureste según Feng Shui para fomentar la salud y la abundancia.
También funciona en escritorios y estanterías bien iluminadas. Como planta de interior pequeña, es perfecta para iniciarse en la jardinería consciente. Ritual breve. Cuando separe un hijuelo para regalar, hazlo con una pequeña nota escrita a mano, para que tu mesa tenga compañía y crezca con tus días. Antes de plantarlo, mantén las manos en contacto con la tierra y visualiza la expansión de las relaciones que deseas nutrir. Este acto sencillo convierte la propagación en un ritual de cuidado y transmisión afectiva. Señales. Hojas que pierden su forma redonda o se vuelven estiradas indican falta de luz. Manchas marrones en bordes suelen ser por riego irregular o golpes. Si la planta pierde vigor, revisa si tiene demasiados hijuelos en la misma maceta. Dividirla puede devolver energía a los ejemplares madre. Propagación y regalo. La pilea es famosa por sus hijuelos en el sistema radicular. Basta con separar cuidadosamente una roseta con raíces y plantarla en una maceta pequeña para regalar. Es un obsequio simbólico. Te doy crecimiento, y al mismo tiempo, facilita la reciprocidad. Secreto práctico. Un macetero con varios tamaños de pilea crea un microjardín de variaciones que es muy atractivo visualmente. Regálalo con instrucciones de luz y riego para asegurar que el receptor conserve la planta. 6. Loto. Nelumbo nucifera. La planta que los monjes han usado por siglos. El loto merece una pausa más larga. Recuerdo lecturas y testimonios de viajeros que describen floraciones que emergen de charcos oscuros, intactas y luminosas, como si la planta portara en su propia biografía la promesa de renovación. En tradiciones budistas, hindúes y de otras culturas acuáticas, el loto es símbolo de pureza que surge del lodo. Los monjes y meditadores lo han usado como apoyo simbólico en prácticas de contemplación, ofrendas y visualizaciones. Por eso el título del vídeo destaca que el número 6 fue usado por monjes. Su presencia en monasterios, en estanques de templos y en rituales de consagración espiritual tiene una larga historia. ¿Por qué funciona? Simbólicamente el loto encarna el tránsito de la opacidad a la claridad. No es que el lodo deje de existir, sino que la flor aprende a elevarse y a abrirse, ofreciendo un recordatorio físico de la posibilidad de florecer a pesar de las circunstancias. En términos prácticos, las especies de loto requieren condiciones acuáticas específicas. Si tienes la posibilidad de cultivar un estanque o plato hondo en clima templado o cálido, pueden producir flores espectaculares que, más allá del simbolismo, atraen fauna beneficiosa y mejoran la sensación de calma del entorno. Investigaciones sobre el efecto de la naturaleza cerca del hogar sugieren que espacios con agua y vegetación portan una capacidad restauradora sobre la atención y el estrés, lo que ayuda a explicar el uso tradicional del loto por comunidades contemplativas. Cuidados esenciales. El loto es una planta acuática que necesita un contenedor amplio y poco profundo, o un estanque con agua limpia, exposición plena al sol, preferiblemente 6-8 horas diarias, y temperaturas cálidas para prosperar. Se planta desde rizomas horizontales en sustrato arcilloso o pesado que soporte el anclaje. No uses sustrato ligero que flote. La profundidad del agua varía según la variedad. Consulta la etiqueta de la planta y adapta. En climas fríos, muchas personas cultivan lotos en macetas específicas que se resguardan o en invernaderos, o eligen variedades resistentes. Evita el uso de fertilizantes con alto contenido nitrogenado en exceso. Busca formulaciones para acuáticas y sigue dosis moderadas. Ubicación ideal. Un pequeño estanque en el jardín, una jardinera acuática en la terraza, si el clima lo permite, o un contenedor decorativo en un patio soleado. Energéticamente, el loto tiene un lugar fuerte en el corazón del jardín, un punto de calma visual que invita a la meditación y al silencio. Si no puedes cultivar un loto real, una alternativa respetuosa es usar una imagen de loto, una representación artística, o un cuenco con una sola flor cortada de manera ética y temporal. Ritual breve. Si tienes loto en un espacio exterior, visita la planta al amanecer durante varias mañanas seguidas. Siéntate en silencio frente a ella, coloca las palmas sobre tus rodillas y respira de manera consciente 3 minutos. Puedes sostener una intención sencilla. Que mi práctica despierte compasión y claridad. Si cuentas con una flor cortada para una ofrenda temporal, colócala en un cuenco con agua clara y cambia el agua diariamente. Ofrenda y retira la flor con gratitud cuando comience a marchitarse. En todos los casos, respeta las prácticas locales. En tradiciones religiosas, el lotus puede tener significados rituales específicos.
así que actúa con humildad si tomas inspiración de esas tradiciones. Señales. Hojas perforadas o agrietadas pueden indicar presencia de plagas acuáticas. Agua con olor rancio sugiere estancamiento y necesidad de limpieza. Si la planta no produce flores, checa la cantidad de sol y la profundidad del agua. Suelen necesitar más luz y un sustrato firme para florecer. En climas fríos, tubérculos helados se pudren. Protege o saca los rizomas a un lugar más cálido según la variedad. Propagación y regalo. Se puede multiplicar por división de rizomas. Este proceso se realiza en la temporada adecuada y con cierto conocimiento técnico. Regalar un lotito en maceta es un gesto de compromiso. Avisa al receptor de las necesidades de sol y espacio. En zonas donde es difícil cultivar loto, regala representaciones artísticas o flores cortadas de fuentes responsables. Ética y sostenibilidad. La recolección indiscriminada de plantas acuáticas o de rizomas en ambientes silvestres afecta ecosistemas locales. Compra siempre de viveros certificados o productores locales que trabajen con prácticas sostenibles. Y recuerda, el loto no es un atajo espiritual. Su fuerza simbólica aumenta cuando lo acompañas con práctica y respeto. Secreto de monjes. En muchos monasterios asiáticos, el loto no era solo una flor para ofrenda, sino un punto de observación. Los monjes aprendían a seguir la apertura de la flor como entrenamiento de presencia. No necesitas adoptar rituales ajenos sin contexto. Toma la enseñanza, observa, respeta, y permite que la presencia de la planta te recuerde practicar con paciencia. 5. Lavanda, Lavandula angustifolia. La lavanda me trae el recuerdo de bolsas de tela colgadas en armarios de casa de campo y de manos que, al rozarlas, parecían ordenar la noche. Proveniente del Mediterráneo, la lavanda reúne tradiciones de protección, limpieza y descanso. En Occidente ha sido plantada junto a puertas y ventanas para repeler insectos y para inspirar la calma. En aromaterapia se le atribuye un efecto relajante en ciertas condiciones, aunque no es sustituto de tratamientos médicos para el sueño o la ansiedad. ¿Por qué funciona? Su aroma terroso floral actúa sobre el sistema nervioso como modulador leve del estrés en algunas personas. Además, su aspecto violáceo añade calma cromática a una estancia. A nivel simbólico, se relaciona con la limpieza del espacio y la invitación al descanso. Cuidados esenciales. Requiere sol pleno, o al menos varias horas de luz directa diaria. Suelo bien drenado, incluso seco entre riegos. Es resistente a la sequía moderada una vez establecida. Evita suelos encharcados. Poda ligera tras la floración para mantener una forma compacta y vigorosa. En maceta necesita un sustrato más ligero y exposición soleada. Ubicación ideal. Dormitorio, terraza o balcón con buena luz. En interiores, un alféizar muy soleado. En Feng Shui se asocia a la zona del oeste, vinculada a la creatividad y al descanso, y se recomienda su uso moderado en dormitorios por su potencia aromática. Ritual breve. Cosecha unas varas floridas con respeto, y haz pequeños ramilletes para colgar en armarios o en el cabecero de la cama. Antes de dormir, respira el aroma con intención. Invito descanso y recogida para esta noche. Si no puedes cultivar lavanda, una bolsita seca de lavanda de origen responsable funciona como alternativa simbólica. Señales. Plantas con tallos leñosos y pocas flores necesitan poda rejuvenecedora. Hojas amarillas o crecimiento pobre pueden indicar exceso de agua o falta de sol. Si notas plagas, trata con métodos orgánicos. Jabón potásico, aceite de neem en dilución segura. Propagación y regalo. Esquejes semileñosos enraizan con relativa facilidad en primavera o verano. Regalar un ramillete de lavanda seca es un gesto clásico de cuidado. Añade una nota que explique su procedencia y su uso para respetar la tradición. Reflexión sobre el centro del jardín y la intención. Llegados a este punto, varias cosas quedan claras. Algunas plantas piden compromiso, espacio para agua, luz a lo largo del día, y otras son pilares sencillos que sostienen la vida doméstica. El loto, en el puesto 6, nos recuerda que la espiritualidad plantada en el hogar es tanto práctica como simbólica. Requiere condiciones reales, respeto por el origen y un uso que honre las fuentes. Antes de movernos hacia materiales que se usan en rituales, resinas, maderas, es útil preguntarte qué tipo de santuario deseas. Uno que invite al reposo, uno que sea un punto de encuentro con los vecinos, o uno que sostenga prácticas de contemplación. La respuesta determina el conjunto de plantas y gestos que mejor te representen. 4.
Incienso, boswellia, resina en rama. El olor del incienso trae memorias comunes, iglesias, templos y también tardes de estudio. La boswellia, conocida por producir la resina del incienso, tiene una presencia ancestral en rituales de muchas culturas, desde el cercano Oriente hasta la India. Su humo ha sido empleado para marcar tiempos, limpiar ambientes y acompañar oraciones y meditaciones. Pero aquí hago una advertencia clara. La resina y su uso requieren responsabilidad ecológica y técnica. ¿Por qué funciona? Simbólicamente, el acto de encender resina está ligado al tránsito de la intención al aire. En términos químicos, ciertas resinas liberan compuestos aromáticos que influyen en la percepción sensorial y el ánimo, aunque los efectos varían por individuo y no constituyen un remedio. Estudios sobre ambientes perfumados muestran que los olores condicionan estados afectivos, pero el uso de humo debe ser prudente por motivos de salud y de calidad del aire. Cuidados esenciales. Uso seguro. No quemes resina en ambientes cerrados sin ventilación. Utiliza un carburo especial o una piedra específica diseñada para resinas, y trabaja en lugares bien aireados. Mantén fuentes de agua y extintores a mano si trabajas con brasas. Evita inhalar de forma directa y no quemes resinas en presencia de personas con problemas respiratorios, asma o sensibilidad química múltiple. Si prefieres alternativas, hay resinas y preparaciones en forma de aceite esencial, usándolas siempre diluidas y con precaución, o ambientadores sin combustión que replican perfiles olfativos. Ubicación ideal. El acto de quemar incienso debe realizarse en un espacio central ventilado. Para efectos simbólicos, el lugar de paso o el salón funciona bien. Si tu objetivo es la limpieza simbólica, hazlo en trayectos cortos y con intención, siempre abriendo ventanas al terminar. Ritual breve. Pon una pequeña cantidad de resina sobre el soporte caliente y camina con la intención alrededor de la casa, abriendo ventanas para que el humo salga. Di en voz baja una frase de intención, por ejemplo: limpio lo que pesa para que entre lo que nutre. Respeta la procedencia de la resina y evita especies protegidas. Señales. Resinas que exhalan un humo extremadamente irritante o que provocan tos intensa indican incompatibilidad con la situación. Detén el uso. Si notas residuos negros persistentes, limpia el soporte y reduce la cantidad de resina o cambia a una alternativa menos densa. Propagación y regalo. No aplica en el sentido tradicional. Regala pequeñas cantidades de resina de fuentes certificadas o una mezcla de resina en caja junto con información sobre su origen legal y sostenible. Ética y sostenibilidad. Muchas especies de boswellia y árboles productores de resina han sido sobreexplotadas. Compra siempre de comercios que acrediten la extracción responsable y el comercio justo. En algunos contextos, los proyectos comunitarios que gestionan bosques producen resina de manera sostenible y fomentan la regeneración del paisaje. Secreto práctico. Alterna el uso de resinas con métodos sin combustión. Diffusers con mezclas naturales. Saumerios herbales de cultivo responsable, o simplemente la quema de pequeñas cantidades en exterior. Para minimizar el impacto en el interior de tu casa y en la salud de tu familia. 3. Palo santo, Bursera graveolens. Uso ceremonial y advertencia ética. El palo santo tiene un olor que evoca madera dulce y cítrica. Ha sido usado por pueblos indígenas de la región andina y la cuenca amazónica para ceremonias de limpieza y medicina tradicional. En los últimos años, su popularidad global ha crecido, y con eso han surgido problemas de sostenibilidad y de apropiación cultural. Es imprescindible que, si decides usar palo santo, lo hagas con criterios éticos muy claros. ¿Por qué funciona? Culturalmente, su humo ha funcionado como herramienta de tránsito emocional y ritual. Desde lo práctico, su aroma proviene de compuestos volátiles liberados al quemar la madera seca. Algunas personas lo encuentran evocador y relajante. No es una cura ni un agente de protección absoluto, y su uso es simbólico. Cuidados esenciales, uso seguro. Nunca quemes palo santo en habitaciones sin ventilación. Trabaja con porciones pequeñas y con una concha o recipiente que recoja las brasas. Si soplas para apagarlo, hazlo con cuidado. Evita su uso ante personas con dificultades respiratorias. Alternativamente, utiliza aceites esenciales de palo santo, siempre diluidos y con aceite portador, y preferiblemente de cuencas productoras que certifiquen prácticas sostenibles. Ubicación ideal. Para el gesto ritual.
Recorre estancias principales con un porte consciente. Si prefieres no quemarlo, coloca pequeñas ramas secas en un cuenco decorativo que aporte la señal visual de presencia ritual. Ritual breve. Antes de encender la rama, mantén un momento de respeto. Nombra la procedencia y agradece a la comunidad que ha cuidado la madera. Enciende una punta. Deja que arda un poco. Apaga la llama y camina suavemente por la casa con la rama ahumando. Finaliza devolviendo la rama a un lugar seguro y ventilado, o apágala en arena. Evita quemar palo santo diariamente. Su recurso es finito y su uso frecuente fomenta la demanda insostenible. Señales. Si la madera humea con facilidad y sin formar brasas estables, revisa su procedencia. Madera de mala calidad puede no ofrecer la experiencia esperada. Si tu entorno reacciona con tos o irritación, detén su uso. Ética y sostenibilidad. Exige certificados de comercio justo y origen legal. Evita comprar paquetes de palo santo de dudosa procedencia o que provengan de tala clandestina. Considera alternativas locales y sostenibles, como hierbas secas regionales para sahumerios, que respeten las tradiciones locales y reduzcan la presión sobre bosques lejanos. Propagación y regalo. No aplica como planta viva. Si regalas palo santo, incluye información sobre el origen y una nota que explique cómo usarlo de manera responsable. Mejor, regala una alternativa local si temes contribuir a la sobreexplotación. Secreto práctico. Investiga cooperativas que trabajan con comunidades locales en la recolección de madera caída o proyectos de reforestación. Comprar desde esos canales devuelve valor a quienes cuidan el recurso. 2. Cedro blanco, Cedrus spp. O tuja, junípero según tradición. Guardián ancestral. El cedro blanco aparece en relatos de muchas latitudes como madera de fuerza y de protección. En bosques templados se erige como árbol que marca el paisaje, y en tradiciones indígenas del norte global, se utiliza en rituales de purificación y de encuentro con lo sagrado. Es importante distinguir entre especies y prácticas. No alentamos ni recomendamos la tala de cedros protegidos, ni el comercio ilegal de maderas. ¿Por qué funciona? Su olor resinosa y su madera densa evocan estabilidad y longevidad. En prácticas rituales, su humo y su aceite han sido usados para marcar límites y proteger espacios. Desde el punto de vista doméstico, objetos de cedro, cofres, bloques o pequeñas astillas, desprenden un aroma reconfortante y actúan como repelente natural de insectos de madera, en el caso del cedro de calidad. Cuidados esenciales. Si lo cultivas, si tienes la suerte de vivir en una zona donde el cedro se adapte, plántalo en un lugar con espacio para crecer y con exposición adecuada según la especie. Muchos cedros necesitan suelos bien drenados y espacio radial para la raíz y la copa. En maceta no suelen desarrollarse bien a largo plazo. Ubicación ideal. Objetos de cedro funcionan en armarios, cajones o como pequeñas piezas en la entrada. Si puedes plantar un cedro en jardín, su ubicación debe considerar su porte adulto y la distancia a la vivienda. Ritual breve. Coloca pequeñas astillas de cedro en un cuenco junto a la puerta y al entrar o salir, toca ligeramente la madera con la mano y pronuncia una intención breve. Entro con respeto. Salgo con gratitud. Si usas aceite esencial de cedro, dilúyelo y aplica en objetos de madera o en difusores eléctricos, no directamente sobre la piel. Señales. Astillas humedecidas o madera que se descompone pueden indicar mala conservación o humedad excesiva. Reemplaza y ventila. Si usas aceite, comprueba que no haya reacciones alérgicas en la familia. Ética y sostenibilidad. Evita adquirir piezas de cedro provenientes de tala ilegal o de especies en peligro. Prefiere objetos de cedro recuperado, de productores locales con prácticas gestionadas o alternativas sostenibles, como maderas certificadas, FSC, o aceites de destilación responsable. Propagación y regalo. Regalar un objeto de cedro es un acto simbólico. Ofrece una pieza pequeña, una nota sobre su procedencia y una invitación a respetar la madera. Si vives en zona adecuada, consultar viveros locales sobre variedades nativas es la vía responsable para plantar un árbol. Secreto práctico. Un bloque pequeño de cedro dentro de un armario no solo perfuma, sino que es un recordatorio táctil. Toca la madera en los momentos de duda y usa ese gesto para anclarte. Transición hacia la cima. Consagración, cuidado y reciprocidad.
Hemos hablado de hojas, flores, resinas y maderas. Cada una de estas presencias aporta una textura distinta al santuario de tu hogar. Fragancia que despierta la memoria. Hojas que sostienen el aire. Maderas que marcan límites. Ahora llegamos a la planta número 1. El olivo. Antes de llegar, quiero proponerte un pequeño ejercicio práctico. Elige hoy una de las plantas de esta lista, la que mejor se adapte a tu clima y a tu tiempo. Y haz una acción concreta. Múa una maceta, limpia su hoja o separa un esqueje. Empieza con un gesto pequeño. La transformación del hogar no es inmediata, pero cada rutina de cuidado suma. 1. Olivo, Olea europaea. La planta que corona la lista. Terminar con el olivo no es casualidad. El olivo ha sido compañero del Mediterráneo durante milenios. Sombra para el caminante. Fruto que alimenta. Aceite que ungía ceremonias. Su madera, sus hojas, su fruto y su aceite han formado parte de ritos, de la mesa cotidiana y de textos sagrados. En muchas culturas, el olivo es símbolo de paz, de perseverancia y de alianza. Su capacidad de vivir siglos en terrenos pobres lo elevó a modelo de paciencia y de resistencia. En la historia del paisaje humano, el olivo es a la vez lo práctico y lo sagrado. ¿Por qué funciona? Simbólicamente, el olivo encarna la alianza entre lo cotidiano, el aceite en la cocina, y lo ceremonial, la unción, la lámpara que alimenta la luz. Desde la ciencia, el olivo es un árbol resistente, tolerante a suelos pobres y capaz de conservar recursos. El aceite de oliva tiene propiedades culinarias y nutricionales comprobadas, pero no lo proponemos aquí como cura. La presencia de un olivo en un jardín, o de una maceta con un olivo joven, evoca continuidad, raíces y la promesa de cosecha compartida. Cuidados esenciales. El olivo necesita sol pleno, 6-8 horas de luz directa, suelos bien drenados, y tolera periodos de sequía una vez establecido. En maceta requiere riegos más frecuentes que en tierra, pero sin encharcamientos. Deja que la capa superior del sustrato seque entre riegos. Prefiere climas templados, y no soporta heladas fuertes sin protección. En climas fríos, puede cultivarse en maceta para resguardar en invierno. Podas ligeras en invierno ayudan a dar forma y a favorecer la entrada de aire en la copa. Si quieres aceite o fruto, necesitas tiempo. El olivo no es planta para gratificaciones instantáneas. Ubicación ideal. En un jardín soleado, la presencia de un olivo a la entrada, o en un patio central, aporta un eje. En interiores, una joven planta en maceta grande en una terraza protegida, o un invernadero pequeño puede funcionar. Energéticamente, el olivo ha sido situado en el centro de la casa, o en el punto que simboliza continuidad familiar y paz. Ritual de consagración con aceite. Gesto matutino y cotidiano. El aceite de oliva ha sido, históricamente, utilizado en ritos de consagración y de bendición. Aquí propongo un ritual breve, simbólico y seguro, pensado para integrar el olivo en la vida cotidiana sin reclamar poder sobrenatural. Antes de hacerlo, asegúrate de que el aceite sea de origen conocido y de producción responsable, si lo vas a aplicar en objetos o en pequeñas cantidades. Gesto de consagración simple. 1. Coloca una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra en un cuenco. Toma el cuenco con ambas manos y respira 3 veces, centrando la intención. Consagro este lugar a la paz y al cuidado. 2. Pasa la yema de un dedo por el aceite, y con respeto, dibuja una pequeña cruz, o un trazo de intención, en la base del tronco o en una piedra cercana al olivo, siempre con el permiso del árbol, y sin dañar su corteza. Si está en maceta, realiza el gesto sobre la maceta. 3. Ofrece unas palabras sencillas en voz baja que expresen tu intención. Que este árbol nos recuerde el cuidado por la vida, la paciencia y la hospitalidad. 4. Coloca el cuenco vacío junto al olivo como ofrenda simbólica por un día, y luego reutiliza el aceite en la cocina, o viértelo en tierra como gesto de reciprocidad. Siempre que sea una cantidad pequeña y orgánica, evitando aceites usados o contaminados. Señales. Un olivo sano desarrolla hojas grises verdes y brotes nuevos en primavera. Hojas amarillas persistentes o una caída prematura de hojas pueden indicar riego inadecuado, compactación del sustrato o problemas de raíces. Plagas como la mosca del olivo o el bicho del fruto requieren diagnóstico profesional. Ante sospecha,
Consulta con un vivero local o con un servicio agrícola. Si las ramas se vuelven escasas, la poda de formación puede revitalizarlo. Propagación y regalo. El olivo puede propagarse por esqueje o por semilla. Los esquejes no siempre aseguran la misma calidad varietal, pero son una vía tradicional. Regalar un olivo joven es un acto de gran significado. Implica paciencia y un compromiso a largo plazo. Acompaña el regalo con consejos prácticos de riego y clima, y una nota sobre la importancia de plantar ejemplares adaptados al entorno local. Ética y sostenibilidad. El cultivo del olivo ha transformado paisajes, protege variedades locales y consulta viveros que trabajen con material genético apropiado para tu región. No fumes ramas ni prácticas que dañen árboles maduros por motivos rituales. La tala de árboles viejos sin autorización es ilegal y éticamente reprochable. Secreto práctico. Una poda ligera y anual favorece la entrada de luz y mejora la producción. No te precipites. La relación con un olivo es de años, no de meses. Cierre y enseñanza final. Hemos recorrido 16 plantas desde el jazmín que abre la bienvenida hasta el olivo que sostiene la mesa y la historia. A lo largo de este viaje quedó claro un principio que quiero dejar muy presente. La planta por sí sola no transforma un hogar. La transformación surge cuando la intención del habitante se encuentra con el cuidado consciente. Una planta bien ubicada, atendida y honrada como presencia viva, multiplica su potencia simbólica y práctica. ¿Qué puedes hacer hoy? 1. Elige una planta que se adapte a tu clima y a tu tiempo. No hace falta colección. Una cuidada es mejor que muchas descuidadas. 2. Aprende lo básico. Luz, agua, sustrato. Guarda una nota con la frecuencia de riego y la ubicación original del vivero. 3. Marca un pequeño ritual de inicio. Limpiar hojas, nombrar una intención, ofrecer un gesto de reciprocidad. Que sea simple y repetible. 4. Si decides usar maderas o resinas, infórmate sobre su procedencia y elige canales responsables. Recordatorio de ética. Cuando una planta o material tiene historia sagrada en una cultura, acércate con respeto. Evita apropiaciones que trivialicen prácticas ajenas y privilegia siempre la compra responsable. Viveros locales, cooperativas y productores certificados. Si te ha llegado esta guía, ahora te invito a elegir una planta y a compartirla. Comenta cuál te llama y por qué. Después de 30 días de cuidado consciente, vuelve y cuéntanos cómo ha cambiado tu percepción del hogar. Si quieres más guías así, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite transformar su espacio en santuario. La última palabra queda contigo. La intención que pones cada día y el cuidado que ofreces serán las verdaderas fuerzas que conviertan cualquier rincón en un lugar sagrado. Gracias por acompañarme en este recorrido. Cuida la planta, escucha sus señales, y permite que el santuario crezca con paciencia y respeto.